El crujido metálico de una gruesa cadena de hierro cerrando las puertas principales de la fábrica en Guadalajara, a finales de los 90, sepultó de golpe el alma industrial de México. En un parpadeo, Kai Dong-ke Hong-lo calzó a generaciones enteras de familias se detuvo para siempre. Durante décadas, el imponente letrero de neón de la Canadá iluminó el cielo de Jalisco como un faro de progreso inquebrantable. Aquello no era un simple complejo de naves de ladrillo. Era un ecosistema vivo donde el sudor de miles de obreros se transformaba en el orgullo textil y manufacturero de una nación. Sin embargo, la opulencia de las bandas transportadoras llenas de cuero refinado y el bullicio rítmico de los martillos neumáticos colapsaron ante una quietud sepulcral. Hoy los pasillos donde se forjó la identidad de la clase trabajadora solo albergan polvo, ecos rotos de un gigante mutilado y estantes vacíos que miran fijamente hacia el olvido. ¿Cómo pudo el imperio del calzado más poderoso de América Latina, que había resistido devaluaciones brutales y severas crisis políticas, desmoronarse de forma tan fulminante? ¿Qué error estratégico convirtieron la gloria de esta marca nacional en un cementerio de maquinaria abandonada tras la apertura de los mercados internacionales? Los invitamos a desenterrar los secretos guardados en las ruinas de Calzado Canadá, una crónica desoladora sobre la ambición corporativa, las falsas promesas del libre comercio y el desgarrador costo humano que transformó para siempre el destino de Guadalajara. Bienvenidos a la anatomía de un colapso industrial. En la década de 1940, las calles de Guadalajara, Jalisco, no resonaban con el rugido de los grandes motores industriales, sino con el compás rítmico y pausado de los talleres artesanales. En el corazón de la ciudad, el calzado no era un producto de consumo masivo. Era una obra de paciencia absoluta, moldeada por manos curtidas que heredaban el oficio de generación en generación. Cada par requería horas de corte manual, costuras meticulosas con lesna e hilo, y un conocimiento profundo de la textura y resistencia de la piel. Fue en este escenario de tradición inalterable donde un joven visionario, Salvador López Chávez, decidió desafiar el destino preestablecido para la manufactura mexicana. Con recursos limitados pero una determinación inquebrantable, fundó un pequeño taller en la emblemática calle Pedro Loza, un espacio modesto que pronto se convertiría en el epicentro de una revolución silenciosa. Salvador López Chávez no veía el calzado simplemente como una mercancía, sino como una necesidad fundamental para un México que despertaba con urgencia hacia la modernidad. Al observar a la clase trabajadora caminar con calzado desgastado o toscas guaraches, entendió que el método artesanal, por noble y detallado que fuera, jamás podría satisfacer las demandas de una población urbana en constante crecimiento. Su verdadero plano no estaba dibujado sobre papel satinado, sino grabado en la flexibilidad del cuero, transformar el taller familiar en una planta industrial mecanizada de vanguardia. Inspirado por los sistemas de producción en serie que transformaban los complejos fabriles de los países desarrollados, López Chávez concibió una idea sumamente audaz para la época: introducir maquinaria moderna importada para estandarizar los procesos, acelerar el corte de las piezas y garantizar una simetría perfecta en cada horma. Sin embargo, este camino hacia la modernización desató una profunda tensión cultural y humana dentro del taller. La llegada de las primeras prensas y troqueladoras mecánicas provocó un choque ideológico inmediato con la mentalidad de los viejos artesanos de la región. Para un zapatero tradicional, la máquina no representaba un símbolo de progreso, sino una amenaza directa a su identidad, a su dignidad y al alma misma de su oficio. El concepto de la división del trabajo, donde un hombre ya no creaba un zapato completo de principio a fin, sino que se limitaba a repetir una única tarea mecánica en una línea de montaje, generó un profundo escepticismo. Los pasillos del taller primitivo se llenaron de susurros de descontento. Los maestros zapateros argumentaban firmemente que el metal frío y automatizado jamás podría replicar la sensibilidad del ojo humano para detectar las venas o las imperfecciones de la piel curtida. El ambiente se volvió denso, cargado de una resistencia silenciosa
ante el cambio inminente. López Chávez tuvo que convertirse en un mediador constante entre la tradición y el futuro. No buscaba destruir el conocimiento acumulado de sus trabajadores, sino fusionar la disciplina del artesano con la velocidad implacable de la máquina. Con una paciencia estratégica, demostró a sus operarios que la tecnología no venía a suplantar la destreza del hombre, sino a liberarlo del esfuerzo físico extenuante. Gradualmente, el olor a pegamento fresco, el polvo flotante de los esmeriles y el traqueteo rítmico de las bandas de transmisión comenzaron a redefinir la atmósfera de Pedro Loza. La resistencia inicial se dio ante la evidencia de la precisión. Los trabajadores aprendieron a domar el hierro, y el pequeño taller empezó a operar con una sincronía perfecta, desconocida hasta entonces en Jalisco. Se sembraban así las raíces de un titán industrial, cimentado en el orden, el sacrificio y una fe ciega en el porvenir tecnológico. Las bases operativas estaban listas y el motor de la fábrica comenzaba a acelerar. Durante las décadas de 1960 y 1970, la República Mexicana experimentó una de sus metamorfosis demográficas y sociales más aceleradas y profundas. Las masas rurales abandonaban los campos sedientos para migrar masivamente hacia las crecientes zonas urbanas en busca de un porvenir moderno, y esta nueva clase trabajadora en ascenso necesitaba, antes que nada, calzar con dignidad para construir el progreso del país. Fue en este preciso punto de inflexión histórico donde Calzado Canadá concibió su obra maestra absoluta, un producto que trascendió la categoría de simple mercancía para transformarse en un pilar indiscutible de la cultura popular mexicana, el modelo vagabundo. Diseñado bajo la estricta, minuciosa y casi obsesiva dirección personal de Salvador López Chávez, este zapato de corte casual y de trabajo fue pensado específicamente para resistir las jornadas más severas y accidentadas de la geografía nacional. No poseía adornos ostentosos ni líneas estilizadas. Su belleza radicaba enteramente en su nobleza material y su funcionalidad indestructible. Confeccionado con piel de buey curtida de gran grosor, costuras dobles reforzadas con hilos sintéticos de alta densidad y una revolucionaria suela de hule vulcanizado de diseño dentado patentado, el vagabundo, garantizaba una durabilidad que pronto adquirió tintes míticos entre el pueblo. Se convirtió rápidamente en una auténtica fiebre nacional. Desde los andamios de los albañiles que levantaban los rascacielos de la capital hasta las aulas de los estudiantes universitarios, el país entero comenzó a caminar con el mismo paso firme y democrático. Para abastecer esta insaciable demanda que desbordaba los almacenes, las naves industriales ubicadas en la capital de Jalisco tuvieron que romper de manera definitiva con cualquier remanente del pasado artesanal y transformarse en un coloso metal mecánico y textil sin igual en toda América Latina. Las líneas de montaje abandonaron los viejos bancos estáticos para adoptar sistemas automatizados de bandas transportadoras continuas de última generación, importadas directamente de Europa, operando en 3 turnos ininterrumpidos que devoraban las 24 horas del día. Ali fue en este preciso periodo de efervescencia industrial cuando la fábrica alcanzó sus estadísticas de producción definitivas y más espectaculares, consolidando su estatus de leyenda viva de la manufactura. El imponente complejo industrial llegó a producir la extraordinaria y vertiginosa cantidad de 60,000 pares de zapatos diarios. El interior de la planta era un espectáculo de sincronía brutal y asombrosa. El estruendo rítmico de las troqueladoras de gran tonelaje marcaba el latido cardíaco del lugar, cortando hojas de cuero crudo con una precisión milimétrica, mientras miles de operarios colocaban ojillos metálicos, unían cortes superiores con máquinas de coser de alta velocidad y pulían los bordes de las suelas a un ritmo que desafiaba la resistencia física. El aire espeso de las naves, saturado permanentemente con el penetrante aroma del pegamento de contacto caliente, el caucho fundido y la piel recién procesada, envolvía todo el sector obrero de la ciudad como una densa neblina industrial. Para la sociedad jalisciense de la época,
Ese olor particular no era una molestia, sino el aroma indiscutible del éxito económico, el pleno empleo y la soberanía productiva de una nación que aprendía a fabricar su propio destino. Sin embargo, esta colosal maquinaria de producción en serie habría terminado por colapsar bajo el peso de sus propios excedentes, de no ser por una innovación comercial sin precedentes en la historia del comercio minorista mexicano: el nacimiento y despliegue de las exclusivas Canadá. Pues, rompiendo de forma radical con el modelo tradicional de la industria zapatera, que dependía de intermediarios voraces y zapaterías multimarca que diluían la identidad del producto, Salvador López Chávez edificó una imponente y monolítica red de distribución directa. Las tiendas de Canadá, caracterizadas por sus fachadas impecables de azulejos blancos, interiores radiantemente iluminados por tubos de luz fluorescente y una exhibición geométrica perfectamente estandarizada, se extendieron rápidamente como un sofisticado sistema nervioso comercial por toda la geografía de la República, alcanzando la asombrosa cifra de más de 600 establecimientos propios en pleno funcionamiento. Para alimentar este colosal imperio de distribución y asegurar que las cajas no se acumularan en los estantes, la empresa desplegó las campañas de marketing más agresivas, costosas y creativas de la época. El célebre catálogo impreso a todo color de Calzado Canadá se convirtió en un documento casi sagrado de consulta obligatoria en millones de hogares mexicanos, transformando los hábitos de consumo de la familia nuclear, mientras que pegajosos y alegres jingles publicitarios inundaban las ondas de la radio y la naciente televisión nacional, vinculando de manera inseparable la resistencia sobrehumana de sus materiales con el carácter inquebrantable y noble del trabajador mexicano. Coronando visualmente esta deslumbrante estrategia publicitaria, el monumental letrero de neón de la Canadá, cuyas letras gigantescas de color rojo encendido se recortaban majestuosamente contra el horizonte nocturno de Guadalajara, se transformó en el símbolo visual definitivo del orgullo industrial del occidente del país. En la cúspide absoluta de estos logros comerciales e industriales, el corporativo alcanzó su cota histórica de empleo, convirtiéndose en el motor social y el sustento económico definitivo del estado de Jalisco, al sostener una fuerza laboral masiva de 15,000 trabajadores directos e indirectos. Conseguir un puesto en las líneas de producción o en los almacenes de Canadá no solo representaba un salario digno y puntual, sino también el acceso a un ecosistema envidiable de prestaciones médicas, cajas de ahorro, actividades recreativas familiares y un profundo, casi religioso, orgullo de pertenencia obrera. No obstante, esta fachada de invulnerabilidad monolítica ocultaba una tensión operativa verdaderamente asfixiante e insostenible a largo plazo dentro de los densos muros de la fábrica. La sagrada promesa publicitaria de una calidad indestructible del calzado vagabundo se convirtió paulatinamente en una soga de alta tensión al cuello para los departamentos de supervisión técnica e ingeniería de planta. Mantener la estricta excelencia de los materiales y la simetría perfecta de las formas a un ritmo implacable y desalmado de 60,000 pares diarios exigía un esfuerzo psicológico y humano que rozaba el límite del colapso. Un solo descuido milimétrico en la temperatura de las prensas de vulcanización de las suelas, o un lote de piel defectuoso con grietas ocultas que lograra evadir los extenuantes filtros de la inspección visual a pie de línea, podía costar millones de pesos en devoluciones masivas y, lo que era mucho peor, destruir la confianza ciega que el pueblo mexicano había depositado en la marca. Los gerentes y directores de planta operaban bajo el pánico constante de un fallo sistémico en la cadena de suministros o de una huelga interna por fatiga, obligados por la alta dirección a exprimir al máximo la capacidad de la maquinaria y el sudor de los obreros para mantener el gigantesco y voraz flujo de caja diario que requería el sostenimiento y la expansión de la infraestructura de distribución nacional. Sin saberlo, en medio del ruido ensordecedor de los aplausos y los récords de ventas, el titán de Guadalajara estaba colocando las primeras piedras de una fatiga estructural profunda,
una inercia de sobreproducción que muy pronto, ante el más mínimo cambio en los vientos de la economía global, pasaría una factura devastadora e implacable. El año 1976 no solo marcó un cambio de calendario para la sociedad de Guadalajara, sino el fin de una era de certidumbre que muchos consideraban inmortal. El fallecimiento de Salvador López Chávez dejó un vacío de poder instantáneo y abrumador en la cúpula de Calzado Canadá. El hombre cuyo instinto empresarial había guiado cada centímetro de piel cortada y cada suela vulcanizada ya no estaba para imponer cordura. La dirección del coloso manufacturero pasó a manos de la siguiente generación familiar y de un cuerpo de administradores profesionales educados bajo teorías financieras modernas, pero divorciados del conocimiento empírico del taller. En las oficinas corporativas el ambiente comenzó a transformarse drásticamente. El olor a cuero fresco y pegamento, que solía impregnar los niveles ejecutivos, fue sutilmente reemplazado por el aroma a papel satinado de los balances macroeconómicos y mapas de desarrollo urbano. La mística del zapatero fue desplazada por la fría lógica de los flujos de capital. La nueva administración compartía una ambición desmedida, pero carecía de la prudencia táctica del fundador. Convencidos de que el mercado del calzado tradicional en México había alcanzado un punto de saturación y que el nombre de Canadá era una licencia abierta para el éxito garantizado, tomaron una decisión estratégica desastrosa: la diversificación agresiva fuera del negocio secundario. El grupo corporativo comenzó a desviar flujos masivos de efectivo generados por el esfuerzo de las líneas de producción para financiar ambiciosos proyectos inmobiliarios, centros comerciales de lujo y aventuras financieras especulativas. Para sostener esta expansión acelerada en sectores completamente ajenos a la manufactura, la empresa abandonó la vieja política de autofinanciamiento y comenzó a contraer deudas colosales. Atraídos por las bajas tasas de interés internacionales del periodo, los nuevos directivos cometieron el error de adquirir créditos estructurados en dólares norteamericanos, asumiendo con arrogancia que la estabilidad cambiaria del peso mexicano se mantendría inalterable de por vida. Mientras los rascacielos y los complejos de oficinas de la corporación se levantaban como monumentos a la opulencia en las zonas más exclusivas de Jalisco, una podredumbre silenciosa comenzó a corroer los cimientos financieros de la planta manufacturera. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, la economía mexicana entró en un ciclo de inestabilidad macroeconómica caracterizado por una inflación interna galopante. El costo de los insumos esenciales, desde las pieles de primera calidad criadas en el norte del país hasta los químicos importados para el tratamiento del caucho y los pegamentos de alta adherencia, se disparó mes con mes de manera descontrolada. El costo de operación de las inmensas naves industriales se incrementaba exponencialmente debido a las alzas en las tarifas eléctricas institucionales y las legítimas demandas de ajustes salariales por parte del sindicato de obreros, cuyos ingresos reales eran devorados por la crisis inflacionaria general. Dentro de los muros de la fábrica, la tensión financiera comenzó a manifestarse en una silenciosa y desesperada batalla por los márgenes de ganancia. Los gerentes de planta, presionados por las directrices del corporativo, que exigían mantener precios de venta accesibles para el consumidor popular en las exclusivas Canadá, se vieron obligados a implementar políticas de austeridad que sacrificaban la histórica excelencia del producto. El departamento de compras empezó a sustituir proveedores de pieles seleccionadas por lotes de menor calidad, introduciendo cueros con imperfecciones ocultas que se desgarraban con mayor facilidad bajo la tensión de las máquinas hormadoras. Las suelas de hule vulcanizado de alta densidad, características de la durabilidad del modelo vagabundo, comenzaron a mezclarse con compuestos sintéticos más baratos y menos resistentes al desgaste del pavimento. El balance contable de la empresa se convirtió en una bomba de tiempo. Mientras las ventas nominales seguían registrando cifras aparentemente estables, la rentabilidad real de la operación manufacturera se contraía a niveles peligrosos. Las ganancias obtenidas en el mostrador ya no se reinvertían en la modernización de la maquinaria fabril
ni en el mantenimiento preventivo de las bandas transportadoras, sino que eran absorbidas casi en su totalidad para pagar los intereses devengados de la deuda en moneda extranjera, la cual aumentaba su peso específico con cada devaluación menor del peso mexicano. La soberbia corporativa impedía ver que el gigante industrial ya no caminaba sobre suelas indestructibles, sino sobre un delgado hielo financiero que amenazaba con romperse ante el primer cambio severo en la política económica global. Las grietas estructurales estaban abiertas y el viento del exterior comenzaba a soplar con fuerza helada. El año 1994 amaneció en México con una promesa de modernidad que rayaba en la utopía política y el frenesí mediático. En las pantallas de televisión de todo el país y en los discursos oficiales emanados desde el Palacio Presidencial, se anunciaba con bombos y platillos la histórica entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Para la clase empresarial emergente y la tecnocracia gobernante, este pacto comercial internacional representaba el pasaporte definitivo e irrevocable de la nación hacia el codiciado estatus del primer mundo. Las fronteras económicas del país, tradicionalmente protegidas por un riguroso, estricto y celoso esquema de aranceles, permisos previos y cuotas de importación que habían resguardado celosamente a la manufactura interna durante más de 4 décadas, se abrieron de par en par casi de la noche a la mañana. El discurso oficial prometía un libre flujo inaudito de mercancías, un torrente inagotable de inversión extranjera directa y la oportunidad dorada de que los productos hechos por manos mexicanas conquistaran los exigentes y opulentos escaparates de los Estados Unidos y Canadá. En las suntuosas oficinas corporativas de Calzado Canadá en Guadalajara, la histórica noticia fue recibida inicialmente con un optimismo corporativo desbordado que rayaba en la ceguera estratégica absoluta. Los miembros de la junta directiva e ingenieros comerciales imaginaban las legendarias botas y los robustos zapatos del modelo casual cruzando en masa las aduanas del norte para calzar a los obreros estadounidenses, expandiendo el imperio manufacturero jalisciense a una escala verdaderamente continental. Sin embargo, lo que la inexperta administración de la nueva era no alcanzó a vislumbrar en sus sofisticados modelos estadísticos fue que el tratado comercial no funcionaría como una vía de prosperidad en un solo sentido, sino como una inmensa y violenta compuerta hidráulica que se abría súbitamente frente a un dique industrial sobrecargado y desprotegido. El viejo modelo económico de sustitución de importaciones, la columna vertebral bajo la cual la fábrica de Guadalajara había crecido, madurado y prosperado de manera monolítica, fue desmantelado de golpe por decreto presidencial, dejando expuesta la gigantesca y pesada infraestructura de la empresa a las corrientes más gélidas, despiadadas e implacables de la competencia global. La estructura productiva de la inmensa planta central se reveló de inmediato ante la realidad del mercado como un mecanismo demasiado rígido, pesado y paquidérmico para lograr sobrevivir en un entorno hipercompetitivo y globalizado. Diseñada exclusivamente para la producción rígida y estandarizada a gran escala, con ciclos de fabricación sumamente largos, que requerían meses de planeación y una dependencia absoluta de insumos nacionales de alto costo, la planta fabril carecía por completo de la agilidad operativa necesaria para pivotar rápidamente ante los repentinos giros del consumo masivo. El sofisticado sistema de distribución, que antes representaba un canal de ventas inexpugnable ante cualquier competidor menor, se transformó de pronto en una carga financiera y logística verdaderamente asfixiante para el flujo de caja. Mantener cientos de locales comerciales abiertos con contratos de arrendamiento indexados a la inflación y nóminas de empleados administrativos en constante crecimiento requería mantener un volumen crítico de ventas que la golpeada economía mexicana ya no podía sostener. La apertura fronteriza no trajo la expansión internacional soñada por los ejecutivos, sino el inicio traumático de una invasión comercial silenciosa que minaría de forma irreversible las bases mismas del orgullo manufacturero del occidente mexicano. La verdadera catástrofe comercial y social
no tardó en materializarse de forma cruda en las calles, los aparadores y los mercados populares de toda la geografía nacional. Con la eliminación casi total de las barreras arancelarias, los inmensos contenedores marítimos, repletos de calzado procedente de los países asiáticos, principalmente de economías en desarrollo que operaban con mano de obra intensiva, en condiciones extremas y esquemas de subsidios gubernamentales masivos, comenzaron a inundar el territorio mexicano a través de los puertos del Pacífico. Los escaparates de las tiendas tradicionales se vieron de pronto saturados de tenis, sandalias y zapatos confeccionados con materiales sintéticos cuyos precios de venta al público final eran inferiores, de manera ridícula y absurda, al costo bruto de la materia prima que los compradores de Calzado Canadá necesitaban desembolsar simplemente por adquirir un metro cuadrado de cuero de primera o 1 kilogramo de caucho natural para las suelas. Era una guerra comercial asimétrica, desigual y destructiva, contra la cual la ingeniería industrial clásica de Guadalajara no tenía ninguna estrategia de defensa real ni margen de maniobra financiera. A este destructivo aluvión legal de mercancías extranjeras se sumó de inmediato un enemigo aún más devastador, incontrolable y subterráneo: el contrabando hormiga a gran escala y la triangulación ilegal de mercancías que evadían de forma sistemática los débiles y corruptos controles aduaneros de las fronteras mexicanas. Los mercados informales históricos del país, como el emblemático barrio de Tepito en la capital, o los gigantescos tianguis callejeros de la propia zona metropolitana de Guadalajara, se transformaron en inmensos y dinámicos centros de distribución masiva de calzado apócrifo, piratería de marcas internacionales y calzado de desecho traído del exterior. El consumidor popular mexicano medio, cuyo poder adquisitivo personal comenzaba a deteriorarse de forma alarmante debido a las tensiones macroeconómicas del periodo, se vio penosamente obligado por la dura realidad del bolsillo a dar la espalda a la durabilidad mítica y la nobleza del calzado nacional para volcarse masivamente hacia la inmediatez barata, colorida y efímera de los productos plásticos importados. El calzado sintético desechable desplazó de forma agresiva al cuero genuino en el gusto de las mayorías. La tensión operativa e interna dentro del complejo industrial de Jalisco alcanzó niveles de desesperación absoluta nunca antes registrados en su historia laboral. Los inmensos almacenes centrales de la fábrica, acostumbrados durante décadas a vaciarse por completo de manera diaria para surtir los camiones repartidores que viajaban a cada rincón de la nación, comenzaron a acumular interminables, densas e inmóviles hileras de cajas de zapatos que nadie quería comprar a los precios necesarios para cubrir los altos costos de la mano de obra sindicada. Los gerentes de producción y los inspectores de línea observaban con impotencia cómo la histórica ventaja competitiva de la marca se disolvía como sal en el agua ante el desinterés del mercado. El modelo de negocio rígido y tradicional de la compañía se estrelló de frente contra la velocidad vertiginosa y el costo ínfimo de la globalización textil moderna. El gigante que había enseñado a caminar a millones de mexicanos con pasos firmes de cuero se encontraba de pronto atrapada en un laberinto comercial de plástico, subastas y contrabando ilegal, sin una ruta de escape viable y con sus líneas operando a una mínima fracción de su capacidad instalada, mientras el frío fantasma del colapso financiero total comenzaba a rondar de forma inminente los andenes vacíos de carga y descarga. El ocaso de los grandes colosos industriales rara vez ocurre bajo un cielo despejado. Casi siempre es anunciado por nubarrones macroeconómicos que se gestan en las esferas más altas del poder político y financiero. A finales de diciembre de 1994, la frágil ilusión de prosperidad y estabilidad que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte había prometido sembrar en la sociedad mexicana se desintegró por completo en el lapso de un par de semanas, financieras marcadas por el pánico absoluto y la desesperación de los mercados. Lo que la historia económica global bautizó con amargura eterna como el error de diciembre o el devastador efecto tequila,
no constituyó una simple fluctuación pasajera en las pizarras electrónicas de las casas de cambio de divisas, sino un cataclismo financiero y estructural que sacudió de raíz las bases productivas de toda la nación. La decisión forzada e imprevista del nuevo gobierno federal de ampliar drásticamente la banda de flotación del peso mexicano P provocó una devaluación abrupta, descontrolada y histórica de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, rompiendo un largo periodo de estabilidad cambiaria artificialmente sostenida. En cuestión de días, el valor real del peso se desplomó de manera traumática, arrastrando consigo la confianza volátil de los inversionistas internacionales, quienes procedieron a retirar miles de millones de dólares de los mercados financieros mexicanos en una de las estampidas de pánico de capitales más veloces de la historia moderna de América Latina. El impacto directo de este terremoto macroeconómico en la vida cotidiana de Guadalajara y de los principales centros manufactureros de la región fue inmediato, crudo y profundamente desgarrador para el tejido social. La inflación interna, ese viejo enemigo latente que la tecnocracia afirmaba haber domado de forma definitiva mediante los pactos económicos estatales, despertó con una furia renovada y destructiva, devorando el poder de compra real de las familias de la clase trabajadora que dependían enteramente de un salario fijo. Sin embargo, el golpe más letal y paralizante del efecto tequila no radicó únicamente en el alza descontrolada de los precios en los mostradores comerciales, sino en la parálisis total, fulminante y sistémica del sistema de crédito bancario de la República. Las tasas de interés interbancarias, que servían de referencia obligatoria para todos los préstamos comerciales, hipotecarios e industriales vigentes en el territorio nacional, se dispararon de forma demencial hacia niveles estratosféricos, llegando a superar con creces el 100% anual en los momentos más álgidos e histéricos de la crisis generalizada. De la noche a la mañana, cualquier deuda legítima contraída previamente por una empresa se convirtió de forma automática en una trampa perpetua e impagable de intereses acumulados sobre intereses, un agujero negro financiero con la capacidad brutal de absorber cualquier flujo de efectivo genuino. La economía interna de México entró de este modo en una fase crítica de asfixia circulatoria generalizada, donde las instituciones bancarias cerraron herméticamente sus ventanillas a cualquier nuevo financiamiento productivo, congelando los proyectos de desarrollo y sumiendo a las industrias locales en el pánico de la insolvencia inminente. Para la Junta Directiva y el Cuerpo de Administradores de Calzado Canadá, una estructura corporativa que ya se encontraba severamente debilitada por la pérdida de participación de mercado ante el aluvión legal e ilegal del calzado sintético extranjero, la devaluación de la moneda nacional representó la activación instantánea y despiadada de una trampa financiera mortal que el fundador jamás habría permitido. Los créditos multimillonarios que la nueva administración había contraído de manera irresponsable en dólares estadounidenses durante los años de falsa opulencia y diversificación fuera del sector calzado, se multiplicaron de forma automática en términos de pesos mexicanos con cada centavo de devaluación que registraba el mercado cambiario interbancario. Prácticamente de la noche a la mañana, el saldo contable de la deuda financiera de la empresa superó por un amplio margen el valor real de tasación comercial de la totalidad de su inmensa infraestructura manufacturera de Guadalajara, sus almacenes y su red de distribución. El indiscutible titán de la manufactura jalisciense se descubrió técnicamente en un estado de quiebra corporativa irreversible, atrapado en un laberinto asfixiante de pasivos financieros denominados en moneda extranjera que resultaban absolutamente imposibles de amortizar o reestructurar con los decrecientes ingresos comerciales obtenidos en pesos devaluados de un mercado interno en plena recesión. La atmósfera dentro de las oficinas del Corporativo de Guadalajara se tornó densa, sombría e intolerable a medida que avanzaban los primeros meses del fatídico año 1995. Las instituciones bancarias acreedoras, enfrentadas ellas mismas a su propio fantasma de colapso operativo debido a la gigantesca ola de cartera vencida
que amenazaba con derrumbar el sistema financiero nacional, dejaron de lado las viejas consideraciones institucionales y de lealtad histórica hacia el apellido López Chávez, comenzando a presionar de manera fría, implacable y corporativa a la dirección de la empresa de calzado. Las notificaciones de demandas judiciales de pago, las exigencias de auditorías contables de emergencia y las amenazas explícitas de embargo se amontonaban diariamente en los escritorios ejecutivos de la compañía sin recibir respuesta viable alguna. Los activos patrimoniales más sagrados y significativos del grupo industrial, aquellas naves de producción masiva de ladrillo donde miles de familias habían encontrado sustento digno, los terrenos estratégicos adquiridos por el fundador y las propias patentes comerciales del calzado, que eran un motivo de orgullo cultural para la identidad de Jalisco, entraron de inmediato en el estatus legal de garantías prendarias en riesgo inminente de ejecución forzosa por parte de las instituciones bancarias acreedoras. La administración general de la planta se vio arrastrada a una carrera desesperada, humillante y estéril contra el tiempo y contra el avance implacable del reloj de los intereses moratorios que devoraban cualquier remanente operativo. Cada jornada matutina se transformó en un angustiante ejercicio de equilibrismo financiero extremo, una batalla campal diaria simplemente por conseguir la liquidez monetaria elemental necesaria para cubrir los costos fijos de la nómina obrera y evitar el corte definitivo de los suministros de energía eléctrica industrial por parte de las dependencias estatales. El flujo de caja diario generado en las tiendas exclusivas que aún sobrevivían abiertas, el cual en los años dorados representaba una fuente de prosperidad inagotable, era succionado de manera automática por los fideicomisos bancarios de pago para amortizar apenas una mínima e insignificante fracción de los intereses devengados de la deuda en dólares, impidiendo de tajo cualquier posibilidad real de adquirir cuero nuevo, renovar los troqueles desgastados o lanzar campañas publicitarias que permitieran competir dignamente en el mercado. El gigante indiscutible del calzado mexicano se encontraba completamente encadenado por un lazo financiero que se apretaba con mayor fuerza destructiva con cada segundo que pasaba, despojado de toda autonomía administrativa y contemplando con un horror mudo cómo las líneas de producción principales, desprovistas por completo de capital de trabajo operativo y materias primas básicas, comenzaban a marchar a un ritmo errático directo hacia el abismo del cierre definitivo. El avance del calendario hacia la segunda mitad de la década de 1990 no trajo alivio a las naves industriales de Guadalajara, sino el inicio de un frío e implacable goteo de desocupación que terminó por desgarrar el tejido social de la región. La profunda crisis financiera, que hasta entonces se había manifestado como una abstracción macroeconómica confinada a las pizarras de los bancos y las oficinas del corporativo, tomó finalmente una forma física y devastadora para la comunidad obrera. El cronograma de despidos masivos. El primer ajuste drástico y formal en la plantilla laboral se ejecutó a mediados de 1995, cuando la Dirección General, asfixiada por el congelamiento absoluto de las líneas de crédito y la acumulación masiva de inventarios no vendidos, se vio en la penosa necesidad de suprimir de manera definitiva el tercer turno de producción. Aquel turno nocturno que durante los años de gloria operaba ininterrumpidamente bajo las estrellas para abastecer el calzado de toda la nación, fue apagado por un decreto administrativo, dejando instantáneamente en la calle a cientos de operarios cuya vida entera dependía de esas horas de jornada bajo el techo de la planta. Lejos de contener la sangría contable, esta medida inicial fue solo el preludio de un torrente incontrolable de rescisiones contractuales. Para el primer trimestre de 1996, el proceso de reducción de personal se agudizó, adoptando una regularidad siniestra y desalmada que transformó la atmósfera interna de la fábrica en un escenario de terror psicológico constante. Semana tras semana, los tablones de anuncios ubicados cerca de los relojes checadores se convertían en el epicentro del dolor y la angustia humana. Los nombres de costureras con más de 2 décadas de antigüedad,
de maestros cortadores que poseían el secreto empírico de la piel y de jóvenes mecánicos encargados del mantenimiento de las bandas de transmisión, aparecían ordenados alfabéticamente junto a la orden perentoria de presentarse en la oficina de relaciones laborales. Allí, frente a escritorios saturados de carpetas contables, se les notificaba el fin de su relación laboral, ofreciéndoles liquidaciones monetarias severamente reducidas a una mínima fracción de lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, bajo el cínico argumento corporativo de que la empresa carecía de liquidez elemental debido a su estado de insolvencia declarada ante los juzgados. La desesperación acumulada dentro de las naves industriales, donde las líneas de montaje restantes comenzaban a ser desmanteladas de manera progresiva y las prensas mecánicas eran cubiertas con pesadas lonas grises como si fueran cadáveres industriales, estalló finalmente en el espacio público a finales de 1996. Al encontrar los accesos principales bloqueados con cadenas adicionales y resguardados por personal de seguridad privada fuertemente armado, los obreros remanentes decidieron romper el orden institucional y declarar formalmente el estado de huelga. Las emblemáticas banderas rojinegras, símbolo histórico de la resistencia laboral en México, fueron colocadas con manos temblorosas pero firmes en los inmensos portones de hierro de la planta central de Guadalajara. El exterior del complejo manufacturero, que durante medio siglo había funcionado como un andén dinámico y ordenado de entrada y salida de personal, se transformó de la noche a la mañana en un campamento improvisado de protesta permanente y barricadas humanas que desafiaban el caluroso sol de Jalisco. Miles de hombres y mujeres, con los rostros marcados por la incertidumbre, el cansancio acumulado y la rabia contenida, se agolparon sobre el pavimento caliente de la calzada para defender lo último que les quedaba, sus derechos laborales legítimos. Las pancartas hechas a mano con cartón reciclado y pintura negra reflejaban con crudeza la profunda herida moral e identitaria de una comunidad que se sentía traicionada por la misma empresa a la que habían entregado su juventud y su salud física. O acansado Canadá nos causó durante décadas. Hoy su avaricia nos deja descalzos en la calle, rezaba uno de los letreros más visibles, colgado con rabia justo debajo del logotipo corporativo de la fábrica. Las consignas coreadas a través de megáfonos distorsionados rompían el silencio sepulcral de la zona industrial moribunda, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades federales y demandando una auditoría profunda a los cuestionables manejos financieros de la Junta Directiva Familiar que había dilapidado el patrimonio del fundador. La confrontación humana y social adquirió tintes de alta tensión dramática cuando los representantes del sindicato obrero chocaron de frente contra la fría y hermética burocracia de los liquidadores designados por el Tribunal de Quiebras. Los directivos de la compañía, resguardados detrás de impenetrables cordones policiales y ventanas polarizadas en las oficinas periféricas, se declaraban completamente incompetentes para ofrecer soluciones monetarias urgentes a las familias en paro, argumentando que cada peso obtenido en los mostradores comerciales estaba legalmente congelado y etiquetado para pagar de forma preferencial las demandas previas interpuestas por las instituciones bancarias acreedoras. Esta parálisis legal exacerbó los ánimos a pie de calle. Las familias de los huelguistas organizaron cocinas comunitarias sobre las banquetas, utilizando leña y grandes ollas de metal para alimentar a las cuadrillas de trabajadores que hacían guardias militares de 24 horas, decididos a evitar a toda costa el saqueo nocturno de la maquinaria remanente o el retiro clandestino de los últimos lotes de cuero genuino resguardados en los almacenes de materias primas. La huelga ya no representaba una simple disputa gremial por porcentajes salariales, sino una batalla existencial y desesperada por la supervivencia material. Los obreros sabían con perfecta y dolorosa claridad que, a su edad y en medio de una profunda recesión económica nacional, las posibilidades de ser recontratados en el sector textil eran nulas. Cada portón sellado con cera judicial significaba la amputación definitiva de su porvenir y la conversión del gran titán industrial en un trágico monumento a la resistencia obrera
aplastada por el peso impersonal de la quiebra financiera corporativa. La luz del alba que se filtró por los inmensos ventanales industriales de la nave principal no trajo consigo el dinamismo de las jornadas de antaño, sino la pesadez de una sentencia de muerte suspendida en el aire. Era el día definitivo, una fecha grabada con amargura y dolor en la memoria colectiva del sector obrero de Guadalajara. El decreto de liquidación judicial, emitido por los tribunales tras meses de agonía financiera, finalmente se había materializado en un frío documento oficial que no admitía más prórrogas ni apelaciones. Las líneas de producción, que durante décadas habían dictado el pulso mecánico, económico y vital de miles de hogares jaliscienses, operarían únicamente durante unas pocas horas antes de ser desconectadas de la red eléctrica general para siempre. El murmullo inicial de los trabajadores al ingresar a las naves carecía por completo de las risas, las bromas y las pláticas cotidianas. En su lugar, un mutismo solemne, casi funerario, envolvía cada rincón del complejo fabril. Los operarios tomaron sus puestos con una lentitud deliberada, conscientes de que cada segundo robado al reloj retrasaba el instante fatal del colapso definitivo. El sonido característico de la fábrica comenzó a elevarse por última vez, pero ya no sonaba como el canto del progreso, sino como el lamento de un mecanismo herido de muerte. En el departamento de corte, las pesadas troqueladoras mecánicas descendieron sobre los últimos tablones de cuero crudo, emitiendo un golpe sordo y rítmico que resonaba en el pecho de los operarios. El supervisor del área, un hombre cuyos cabellos se habían encanecido entre el olor a piel y pegamento, observaba el proceso con los brazos cruzados y la mirada perdida en el vacío de la nave. Alrededor de las 10 de la mañana, la orden de detener las máquinas de corte fue transmitida de manera verbal de un extremo a otro del pasillo. Una a una, las inmensas cuchillas de acero detuvieron su marcha. El cese de este primer eslabón productivo generó un eco extraño, una marea de silencio que comenzó a avanzar de forma implacable hacia las siguientes secciones de la planta, borrando el ruido que durante 50 años había definido la identidad de la zona. La parálisis se trasladó de inmediato al gigantesco salón de pespunte y costura, donde las filas de mujeres encargadas de unir las piezas de cuero operaban bajo una luz fluorescente que palidecía ante la gravedad del momento. El traqueteo veloz y continuo de las agujas perforando la piel comenzó a apagarse de forma escalonada, a medida que los últimos lotes de calzado casual completaban su recorrido técnico. Las costureras retiraban el pie del pedal con una mezcla de respeto y espanto, contemplando cómo los pequeños motores eléctricos de sus estaciones de trabajo reducían sus revoluciones hasta quedar completamente inmóviles. Las bobinas de hilo detuvieron su rotación y las lámparas locales se apagaron, dejando las mesas de madera en una penumbra simbólica. El aire de la nave, que aún conservaba los remanentes químicos del adhesivo caliente y el aroma rancio del cuero curtido, comenzó a enfriarse con una rapidez inusitada, como si el alma térmica del edificio se estuviera evaporando junto con el ritmo de trabajo de sus obreras. El punto culminante de la desconexión ocurrió en el área de montado y vulcanizado, el verdadero corazón térmico e industrial de la compañía. Los inmensos hornos continuos, responsables de fundir y adherir las suelas de caucho a los cuerpos de piel, disminuyeron gradualmente sus temperaturas operativas por orden de la gerencia técnica. El silbido característico de las válvulas de presión neumática se extinguió en un último suspiro de aire comprimido que levantó una pequeña nube de polvo sobre los andenes desiertos. Finalmente, el jefe de mantenimiento se dirigió al tablero central de energía, ubicado en la parte posterior del complejo. Con un movimiento firme, pero cargado de una inmensa tristeza, sujetó la palanca del interruptor general de alta tensión y la tiró hacia abajo. La sorda vibración estructural que recorría los suelos de concreto y que los obreros sentían en la planta de los pies como un latido cardíaco permanente, cesó de golpe. Una quietud sepulcral, densa y ruda, se apoderó de las inmensas naves, transformando el templo de la manufactura mexicana
en un inmenso contenedor de hierro y ladrillo desprovisto de vida. Tras el apagón general, nadie abandonó su puesto de trabajo de manera inmediata. Los miles de obreros permanecieron estáticos junto a sus máquinas apagadas, contemplando la inmovilidad de las bandas transportadoras en un estado de estupor y duelo colectivo. Las herramientas que minutos antes eran extensiones vivas de los brazos humanos, las pinzas de montaje, las navajas de desbastar y los cepillos de pulido, fueron colocadas sobre los bancos de trabajo con una reverencia silenciosa. En la sección de costura, don Ramiro, un maestro cortador que había dedicado 35 años de su existencia a la empresa, se mantuvo de pie frente a su mesa de madera pulida por las décadas de fricción con el cuero. Con sus manos nudosas y temblorosas, acarició por última vez el borde metálico de su troqueladora favorita, limpiando con su pañuelo una pequeña mancha de aceite negro antes de proceder a guardar sus herramientas personales en una vieja caja de madera que cargaría sobre sus hombros hacia un futuro completamente incierto. A unos metros de distancia, la escena humana reflejaba la devastación emocional de una comunidad despojada de su destino. Elena, una costurera veterana que había ingresado a la fábrica siendo una adolescente y que allí había conocido a su esposo, permanecía sentada frente a su máquina de coser inactiva. Llevando sobre la aguja rota de su estación, descansaba una pieza inconclusa de cuero marrón, un corte superior que jamás recibiría su suela ni pisaría las calles de la República. 2 lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas curtidas, cayendo directamente sobre la textura porosa de la piel cruda, oscureciéndola de manera permanente. Para Elena y sus compañeras, la pérdida de la fábrica no representaba únicamente la cancelación abrupta de un ingreso económico formal, sino la disolución de un ecosistema familiar, un espacio de solidaridad obrera donde habían compartido nacimientos, lutos, celebraciones y el orgullo profundo de calzar con dignidad a su propio pueblo. El dolor de la madurez se cruzaba con la desilusión absoluta de las nuevas generaciones que veían sus proyectos de vida destruidos antes de florecer. Dr. Carls, un joven aprendiz de apenas 20 años que consideraba su ingreso a las líneas de Canadá como el pasaporte definitivo hacia la estabilidad social y la seguridad social para su madre viuda, observaba los pasillos vacíos con una mezcla de rabia e impotencia. El sueño de realizar una carrera técnica estable dentro de la manufactura tradicional se había desvanecido bajo el peso de las deudas corporativas y las importaciones extranjeras. La orden de desalojar las instalaciones comenzó a circular de manera formal a través de los altavoces de seguridad, cuya voz distorsionada fue lo único que rompió el silencio de la tarde. Los trabajadores abrieron sus casilleros metálicos para retirar sus pertenencias más íntimas, fotografías familiares descoloridas pegadas en las puertas de lámina, uniformes de repuesto, tazas de café y pequeñas imágenes religiosas que los habían protegido durante las largas jornadas nocturnas. La salida masiva de los obreros a través de los inmensos portones de hierro de la calzada se ejecutó en un orden asombroso y doloroso, asemejándose a una procesión silenciosa que abandonaba un templo profanado. Al cruzar el umbral exterior, muchos se detenían por un instante para mirar hacia atrás, contemplando las enormes letras de la marca y las ventanas oscuras que ya no reflejaban el movimiento de las líneas de producción. En la banqueta exterior, los rostros de los trabajadores reflejaban la dura y fría realidad de un mañana sin certezas. Sabían que el mercado laboral exterior, devastado por la recesión económica y la desaparición de la industria textil local, no tendría espacios para absorber su mano de obra especializada. El gigante manufacturero de Guadalajara cerraba sus puertas dejando un vacío social imposible de llenar, mientras las cadenas pesadas comenzaban a rodear los portones, sellando no solo un edificio de ladrillo, sino el capítulo más brillante, humano y noble de la historia industrial del occidente de México. El silencio prolongado que se apoderó de las inmensas naves de ladrillo de Calzado Canadá no significó la desaparición inmediata de su nombre de los registros mercantiles, sino el inicio de una fase de degradación e irreversible asimilación corporativa. A finales de la década de 1990, con las deudas bancarias estrangulando cualquier rastro de autonomía familiar
y las líneas de producción totalmente paralizadas, los tribunales competentes aceleraron los procedimientos de ejecución forzosa para liquidar los activos remanentes del antiguo coloso de Guadalajara. Fue en este escenario de vulnerabilidad patrimonial donde el poderoso conglomerado minorista sinaloense, Grupo Coppel, intervino estratégicamente para adquirir los derechos comerciales de la marca y, sobre todo, la valiosa e inmensa red de distribución geográfica que componían las antiguas exclusivas Canadá. Esta transacción financiera no representó en absoluto un rescate de la tradición manufacturera local, sino una fría operación de absorción comercial en la que el espíritu zapatero jalisciense fue borrado sistemáticamente para dar paso a la lógica del consumo masivo diversificado. La metamorfosis física de los locales comerciales en toda la República constituyó un proceso visualmente doloroso para la identidad urbana de las ciudades mexicanas. De manera paulatina, las impecables fachadas de azulejos blancos y los interiores radiantemente iluminados que habían caracterizado la experiencia de compra democrática de la marca, fueron cubiertos por los colores corporativos amarillo y azul del nuevo dueño institucional. El característico aroma a cuero genuino, pegamento fresco y betún que solía impregnar los mostradores fue desplazado de forma definitiva por el olor a plástico de los aparatos electrónicos importados, motocicletas de bajo cilindraje y ropa sintética de bajo costo. Las tiendas ya no vendían el orgullo del trabajo nacional manufacturado en Jalisco. Ahora funcionaban como centros de captación de crédito popular y comercialización de mercancías globales. Para los habitantes de Guadalajara, ver el icónico logotipo de la empresa desaparecer de los aparadores no fue solo un cambio de letrero comercial, sino la constatación de que una parte fundamental de la soberanía económica de su región había sido digerida por el avance impersonal del capitalismo de distribución moderno. El costo humano más profundo de esta asimilación lo resintió la envejecida fuerza laboral que fue expulsada del complejo industrial tras el cese de operaciones de la planta central. Las promesas de liquidaciones justas y pensiones dignas que se discutían durante las tensas jornadas de huelga se disolvieron en el intrincado laberinto de los juicios de quiebra corporativa, donde los bancos mantuvieron siempre la prioridad legal de cobro sobre los derechos de los trabajadores. Miles de maestros cortadores, costureras y técnicos mecánicos, cuyas habilidades especializadas carecían de valor en un mercado laboral dominado por el sector servicios y la importación de productos terminados, se vieron empujados hacia las filas de la economía informal o el subempleo precario. Los antiguos obreros que alguna vez formaron la aristocracia laboral de Jalisco terminaron sus días trabajando como vigilantes de seguridad privada, vendedores ambulantes en los tianguis de la periferia urbana o abriendo pequeños y modestos talleres artesanales de reparación de calzado en las cocheras de sus casas, operando sin seguridad médica ni estabilidad financiera. Las estadísticas del impacto socioeconómico a largo plazo en la zona metropolitana de Guadalajara revelaron una herida estructural profunda que tardaría décadas en cicatrizar. El vacío dejado por la fábrica no solo implicó la pérdida definitiva de miles de empleos directos con prestaciones superiores a la ley, sino la destrucción de un tejido social comunitario que se había estructurado alrededor del calendario de producción de la planta. Las colonias obreras que antes vibraban con el flujo económico de los días de pago entraron en un periodo de estancamiento comercial y vulnerabilidad social. El sentido de orgullo y pertenencia que unía a las familias trabajadoras bajo la identidad del calzado nacional fue reemplazado por la fragmentación laboral de la era global. El gigante de Jalisco había sido desmantelado, y sus fragmentos comerciales ahora servían para alimentar el crecimiento de un modelo de negocio ajeno a la producción real, dejando a la comunidad con una profunda sensación de orfandad industrial y despojo cultural. Las ruinas físicas de los complejos fabriles, que una vez albergaron el corazón vibrante de Calzado Canadá, permanecen hoy en el paisaje urbano de Guadalajara como cicatrices de concreto que se resisten a ser borradas por la especulación inmobiliaria. Los inmensos almacenes vacíos, donde los vidrios rotos de los ventanales reflejan el paso de las nubes
y la vegetación silvestre reclaman el espacio de los antiguos andenes de carga, funcionan como un recordatorio material de la fragilidad de los imperios industriales. La ciudad, que durante la mayor parte del siglo XX fue reconocida con orgullo como la indiscutible capital del calzado en América Latina, experimentó una mutación radical en su matriz económica. Las políticas estatales abandonaron la promoción de la manufactura pesada tradicional para volcarse por completo hacia la atracción de corporaciones tecnológicas globales, transformando a la región en el denominado Silicon Valley mexicano, un centro especializado en el ensamblaje de componentes electrónicos y desarrollo de software para el mercado exterior. Sin embargo, esta transición hacia la economía del conocimiento y la alta tecnología generó una profunda fractura generacional e intelectual en la sociedad jalisciense, dejando rezagada a la antigua clase trabajadora. Los modernos campus tecnológicos de cristal y acero que hoy albergan a jóvenes ingenieros bilingües se levantaron sobre el olvido de una era donde el valor se creaba con el esfuerzo físico, la destreza del ojo humano y el conocimiento empírico de los materiales naturales. Existe una tensión silenciosa pero persistente entre el discurso oficial del progreso tecnológico y la memoria viva de las familias que aún recuerdan cuando el bienestar de la ciudad dependía del rugido de las troqueladoras mecánicas y del destello del letrero de neón de la Canadá. El legado industrial de la empresa ya no se encuentra en las líneas de montaje modernas, sino en los recuerdos transmitidos de abuelos a nietos en los hogares de Guadalajara, donde un par de viejos zapatos guardados en el fondo de un armario adquiere el estatus de una reliquia histórica familiar. La sutil pero profunda lección sistémica y corporativa que la caída de este coloso manufacturero legó a la historia económica del continente asiático y americano radica en la peligrosa vulnerabilidad de los sistemas de producción rígidos frente a la velocidad desalmada de los mercados abiertos. El caso de Calzado Canadá demostró con trágica claridad que la escala masiva, la integración vertical y la lealtad histórica de los consumidores locales son defensas insuficientes cuando las fronteras de una nación se abren sin una estrategia de transición gradual para su industria nativa. La soberbia de una administración que prefirió desviar sus flujos de efectivo hacia la especulación financiera e inmobiliaria en lugar de modernizar la tecnología de planta y flexibilizar sus procesos de diseño, selló el destino de la organización mucho antes de que el primer contenedor de mercancía asiática pisara las aduanas nacionales. El gigante no cayó únicamente por la fuerza del competidor externo, sino por la rigidez estructural de sus propios cimientos operativos. Hoy en día, las huellas invisibles de los tacones de cuero que salieron de Guadalajara siguen marcando el pavimento de un México que aprendió a golpes el verdadero costo de la inserción descontrolada en la globalización. La crónica de la fábrica es la anatomía de una transformación estructural donde el trabajo humano digno y especializado fue sacrificado en el altar del producto de desecho, la inmediatez plástica y el consumo barato de importación. Al recorrer las inmediaciones de lo que fuera el gran complejo manufacturero, el visitante atento aún puede intuir, entre el ruido del tráfico moderno y el polvo de las construcciones recientes, el murmullo lejano de las bandas de transmisión y el latido rítmico de un motor industrial que alguna vez enseñó a caminar a todo un país con pasos firmes de dignidad obrera, un eco perdido que se niega a desaparecer por completo del alma histórica de Jalisco. El declive de Calzado Canadá no es simplemente la crónica de una bancarrota corporativa más en las páginas de la historia latinoamericana. Es el reflejo de un cambio sistémico global que redefinió por completo el significado del trabajo, la identidad y la soberanía industrial de una región. La transición de un taller artesanal en la calle Pedro Loza a un coloso que calzó a una nación entera demostró que la pasión humana, cuando se alinea con la disciplina tecnológica, puede edificar imperios que transforman sociedades. Sin embargo, su posterior desmantelamiento nos deja una lección empresarial implacable. En el ecosistema económico moderno, la rigidez estructural y la complacencia financiera
son los síntomas más tempranos de la muerte corporativa. Ninguna lealtad de marca es inmortal ante la velocidad despiadada de los mercados abiertos, y ningún gigante es lo suficientemente fuerte si decide abandonar su núcleo productivo para perseguir el espejismo de la especulación inmobiliaria y el endeudamiento irresponsable. Más allá de las cifras macroeconómicas y los tratados de libre comercio, el verdadero costo de este colapso se mide en la dimensión estrictamente humana. Se mide en las manos nudosas y vacías de los maestros cortadores y en las lágrimas de las costureras que vieron congelado el porvenir de sus familias sobre las mismas mesas de madera donde entregaron toda su juventud. Pues al final del día, el progreso global y la deslocalización nos plantean una pregunta incómoda pero profundamente necesaria. ¿Cuál es el precio real que pagamos como sociedad por la inmediatez plástica y el consumo barato de importación? La desaparición de Calzado Canadá nos recuerda que cuando una fábrica local cierra definitivamente sus portones, no solo se pierden empleos y flujos de efectivo, se amputa un trozo del alma cultural y del orgullo manufacturero de una comunidad entera. Las ruinas de concreto y ladrillo en Guadalajara son hoy el testimonio silencioso de una era dorada que se desvaneció, dejando un eco de dignidad obrera que se resiste a ser olvidado en la vorágine de la modernidad. Si este viaje por la memoria industrial y el impacto humano de Calzado Canadá te ha parecido significativo, y te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales de investigación histórica. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el libre comercio justifica la pérdida de los pilares industriales nativos? ¿O deberíamos proteger con mayor rigor los símbolos de nuestra producción nacional? Tu reflexión es fundamental para mantener viva esta conversación. Gracias por acompañarnos.